Imagina un libro que ha cambiado el curso de la historia, que ha inspirado revoluciones, moldeado civilizaciones y dejado una marca indeleble en la vida de miles de millones de personas. Un libro que no solo se lee, sino que se vive. Hoy te llevo en un viaje épico por la historia de la Biblia. Pero cuidado, esto no es solo un recuento de fechas o eventos. Lo que te voy a contar es cómo este conjunto de textos sagrados sobrevivió guerras, imperios, persecuciones y cómo cambió el mundo, incluyendo el tuyo. Todo comienza en el corazón del Medio Oriente, hace más de 3000 años, en un mundo que apenas comenzaba a formarse, donde las tribus de Israel luchaban por sobrevivir en un mar de imperios poderosos. Aquí es donde surgen las primeras historias orales, relatos que luego darían forma a los textos más antiguos de lo que hoy conocemos como la Biblia. Estamos hablando de un tiempo en el que no existía ni siquiera el papel como lo conocemos, mucho menos los libros. Las historias se contaban de boca en boca, alrededor de fogatas, en campamentos y desiertos. Pero, ¿qué hace tan especial a estos relatos? Lo fascinante es que no eran solo cuentos, sino algo mucho más profundo. Eran el reflejo de un pueblo en busca de su identidad y, sobre todo, en busca de su Dios. Génesis, el primer libro, nos habla de la creación del mundo, pero no es solo una narración sobre el origen del universo, sino una visión teológica de cómo ese pueblo entendía a su Creador. Un Dios único, diferente a los dioses de las naciones vecinas. Un Dios que caminaba con su gente. Avancemos en el tiempo. El pueblo de Israel crece, se convierte en una nación. Y uno de los eventos más dramáticos de su historia es la liberación de Egipto, el famoso Éxodo, encabezado por Moisés. Aquí es donde entra la famosa Ley de Moisés, los 10 mandamientos y todo lo que conocemos como la Torá o Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Esta es la primera vez en la historia que una comunidad de fe codifica sus creencias en forma escrita. Sin embargo, lo que muchos no saben es que esta compilación de libros no fue algo instantáneo. Durante siglos, los textos fueron editados, compilados y finalmente canonizados. Pero, ¿qué significa esto de canonizados? Significa que no todos los escritos de la época entraron en lo que hoy conocemos como la Biblia. Fue un proceso largo, lleno de debate y selección. Pasamos ahora a la época de los profetas, esos personajes fascinantes que se levantaban en medio del caos político y social para hablar en nombre de Dios. Isaías, Jeremías, Ezequiel, eran voces que llamaban a la justicia, a la esperanza, pero también advertían del desastre. Los profetas eran algo así como los reporteros del alma de la nación, y sus palabras se recopilaron en lo que ahora son libros fundamentales del Antiguo Testamento. Pero lo más intrigante de todo es que estos textos no solo eran advertencias. Había algo más. Había promesas de un futuro Mesías, un Salvador que vendría a restaurar todo. Y esa expectativa creció y creció, hasta que en el corazón del Imperio Romano nace una figura que cambiaría la historia para siempre: Jesús de Nazaret. Y aquí es donde todo se transforma. Los Evangelios, los relatos de la vida de Jesús, son escritos varias décadas después de su muerte y resurrección. Cada uno de ellos nos ofrece una perspectiva única sobre quién era este hombre que afirmaba ser el Hijo de Dios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sus textos fueron revolucionarios. Pero no solo eso. Después de la resurrección de Jesús, sus seguidores, los apóstoles, empezaron a expandir este mensaje por todo el Imperio Romano, a menudo bajo persecución brutal. Y es aquí donde surgen las cartas de Pablo, un hombre cuya influencia sería tan profunda que muchos lo llaman el arquitecto del cristianismo. Sus cartas, que forman gran parte del Nuevo Testamento, no son solo textos teológicos, sino auténticas estrategias para cómo debía vivir esta nueva comunidad cristiana. Ahora, lo más increíble de la Biblia no es solo su contenido, sino su supervivencia. Desde el momento en que fue compilada, la Biblia ha sido el centro de intensas controversias. En la Edad Media, por ejemplo, la Iglesia controlaba quién podía leerla y en qué idioma. Los que se atrevieron a traducirla a lenguas comunes, como William Tyndale, pagaron con sus vidas. Visuales, traducciones antiguas, Tyndale siendo arrestado, quema de manuscritos. Con la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, todo cambió. La Biblia se convirtió en el primer libro impreso de la historia, y de repente, más personas pudieron acceder a ella. Pero no creas que fue un camino fácil. Durante siglos, la Biblia fue objeto de guerras, divisiones y disputas teológicas. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy?
¿Por qué este antiguo libro sigue siendo tan relevante? Porque no es solo un conjunto de historias antiguas. La Biblia habla a la experiencia humana de una manera que resuena aún en la era moderna. Desde las luchas por la justicia, el sentido de comunidad, hasta la búsqueda de la verdad y la esperanza de la vida eterna. Hay algo aún más intrigante en la historia de la Biblia que no hemos tocado del todo. Lo que muchos no saben es que la Biblia está llena de patrones, símbolos y mensajes ocultos que han fascinado a estudiosos durante siglos. En las palabras, los números y las metáforas hay significados profundos que van más allá de una lectura superficial. Por ejemplo, ¿sabías que el número 40 aparece una y otra vez? 40 días y noches en el diluvio de Noé, 40 años en el desierto para el pueblo de Israel, y hasta Jesús ayunó durante 40 días antes de iniciar su ministerio. Estos números, como muchos otros en la Biblia, están cargados de simbolismo. Reflejan pruebas, preparación y transformación. Y no olvidemos los paralelismos entre los personajes. Moisés, por ejemplo, es un tipo de Cristo. Como Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Jesús libera a la humanidad del pecado. Estos patrones hacen que la Biblia sea como un gran rompecabezas, y cuanto más lees, más piezas empiezas a encajar. La Biblia no solo ha influido en la vida espiritual de millones de personas, sino que también ha dejado una marca profunda en la cultura y hasta en el pensamiento científico. Tal vez te sorprenda escuchar esto, pero grandes figuras de la ciencia como Isaac Newton dedicaron años a estudiar la Biblia. Sí, el mismo Newton que formuló la ley de la gravedad. Newton estaba convencido de que los textos sagrados contenían códigos matemáticos y profecías que revelaban los secretos del universo. Este es solo un ejemplo de cómo, a lo largo de la historia, la Biblia ha sido más que un libro religioso. Ha sido una fuente de inspiración para pensadores, artistas, músicos y científicos. La influencia de la Biblia también está en la literatura y el cine. Desde Los Miserables hasta El Señor de los Anillos, las historias bíblicas han inspirado algunas de las obras más influyentes de todos los tiempos. Así que, si alguna vez te has emocionado con una épica de redención, sacrificio o lucha entre el bien y el mal, probablemente estés viendo el eco de una historia bíblica. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el futuro de la Biblia en un mundo cada vez más digital, rápido y escéptico? Curiosamente, la Biblia sigue siendo el libro más distribuido y traducido de la historia. Pero ¿cómo está impactando a las nuevas generaciones? En pleno siglo XXI, con el auge de la inteligencia artificial y la tecnología avanzada, la Biblia está encontrando nuevas formas de llegar a las personas. Ya sea a través de aplicaciones que te permiten llevarla en tu bolsillo o mediante podcast y videos como este, el mensaje sigue vivo. Lo más interesante es que cada vez más personas están redescubriendo su relevancia, ya no solo como un libro religioso, sino como una fuente de sabiduría y reflexión en un mundo que a menudo parece carecer de sentido. La Biblia ha sido traducida a más de 3.000 idiomas, ha inspirado movimientos sociales, ha sostenido a personas en sus momentos más oscuros y ha sido una luz de esperanza en tiempos de crisis. Pero más allá de todo eso, lo que hace única a la Biblia es que, aunque fue escrita hace miles de años, sigue hablando directamente a la condición humana. Cuando lees la Biblia, no solo estás leyendo historias antiguas, estás participando en una conversación que ha estado ocurriendo durante milenios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia es un reflejo de la lucha humana, la búsqueda de significado y la esperanza de que, a pesar de las pruebas, el amor y la justicia prevalecerán. Así que, la próxima vez que abras la Biblia, piénsalo, no solo estás leyendo un libro, estás entrando en una historia que no ha terminado, una historia en la que tú también formas parte. Si hay algo que la Biblia ha hecho a lo largo de los siglos, es construir puentes. Puentes entre culturas, entre generaciones y entre visiones del mundo que parecían irreconciliables. En cada continente, la Biblia ha sido leída, interpretada y adaptada para encajar en los contextos sociales, culturales y políticos más diversos. En América Latina, la Biblia llegó con los colonizadores, pero no tardó en ser apropiada y resignificada por los pueblos indígenas y afrodescendientes, mezclando las creencias cristianas con sus propias tradiciones espirituales. En África, la Biblia no solo fue vista como un libro religioso, sino también como una herramienta de liberación durante las luchas contra el colonialismo. Y en Asia, donde las religiones mayoritarias como el budismo, el hinduismo y el islam prevalecen, la Biblia ha encontrado caminos para penetrar en las almas a través de su mensaje de paz y justicia. Lo fascinante de la Biblia es cómo su mensaje de redención, compasión y justicia social ha resonado en contextos tan diversos, convirtiéndose no solo en un texto religioso,
sino en un motor de cambio para muchas sociedades. Pero no nos engañemos, la historia de la Biblia no es solo una de unidad. A lo largo de los siglos, ha habido grandes controversias y divisiones en torno a su interpretación. Desde los primeros concilios de la Iglesia hasta la Reforma Protestante en el siglo XVI, la interpretación de la Biblia ha causado cismas, debates teológicos interminables, en algunos casos, hasta guerras. En el siglo XVI, un monje alemán llamado Martín Lutero desafió a la Iglesia Católica al argumentar que la Biblia debía ser accesible para todos y no solo para la élite religiosa. Lutero tradujo la Biblia al alemán, y con la ayuda de la imprenta, sus ideas se expandieron como fuego. Este fue el inicio de la Reforma Protestante, un movimiento que fragmentó la cristiandad en Occidente y dio lugar a una explosión de nuevas denominaciones cristianas. Y aquí es donde entra algo muy interesante: la pluralidad de interpretaciones. Desde los primeros días de la Reforma hasta el cristianismo contemporáneo, la Biblia ha sido interpretada de formas muy diversas. Algunos leen sus textos literalmente, otros los ven como metáforas profundas o símbolos, y otros los estudian como una fuente de ética y filosofía. Esta diversidad ha generado tanto conflicto como creatividad. Pero, al final del día, la verdadera pregunta no es cómo la Biblia ha influido al mundo, sino cómo ha influido a cada uno de nosotros, de manera personal. Para algunos, la Biblia es un consuelo en tiempos de desesperación, una fuente de respuestas en medio de la confusión. Para otros, es una guía moral que los orienta en su vida diaria. Y para muchos, es una puerta a lo divino, una conexión directa con Dios. Imagina por un momento las millones de personas a lo largo de la historia que han encontrado consuelo y esperanza en sus páginas. Desde el esclavo que recitaba versículos para encontrar la fuerza para resistir, hasta la madre que llora por su hijo perdido, y el científico que busca entender los misterios del universo, la Biblia ha sido un refugio. Lo que hace que la Biblia sea única, lo que realmente la diferencia de cualquier otro texto sagrado o literario, es que no es solo un libro que fue escrito en el pasado. Es un libro que sigue vivo. Cada vez que lo lees, cada vez que lo interpretas, te conviertes en parte de una tradición viva, que sigue evolucionando, inspirando y transformando. Entonces, te dejo con una pregunta. ¿Qué significa la Biblia para ti? ¿Es solo un libro antiguo? ¿O puede ser algo más? Quizás no lo sepas aún. Y está bien, porque la Biblia no solo ofrece respuestas, también te invita a hacer preguntas. Te invita a explorar, a cuestionar y a encontrar tu propio camino. Si este video te ha inspirado a abrir la Biblia, a redescubrirla o a verla desde una nueva perspectiva, te invito a que lo hagas. Porque la Biblia no es solo un libro para leer, es un libro para vivir. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video con alguien que podría beneficiarse de este mensaje. Recuerda, la historia continúa. Nos vemos en el próximo capítulo.